Buenos días, soy el doctor Jorge Mayo y desde Buenos Aires, República Argentina, transitando el mes de enero del año 2022, hoy me voy a referir a la garantía constitucional del habeas corpus. Como lo vengo haciendo en todas mis presentaciones, y hoy no va a ser precisamente la excepción, en cuanto voy a realizar una simple y sencilla exposición sobre el tema que nos ocupa, sin entrar en tecnicismos académicos ni jurídicos, esto es a los efectos de llegar a una comprensión de la mayor cantidad de personas que sean posibles. Para esto comienzo diciendo que el habeas corpus tiene un significado, entre otras acepciones, en el latín. A mí me resultó más, llamémosle, apta como para decirles que es la traducción en tienes tu cuerpo libre. Hay muchas otras que en definitiva terminan siendo lo mismo. El habeas corpus fue y es una garantía constitucional. De hecho, en el artículo 18, entre varias situaciones que expresa, una de ellas dice, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de una autoridad competente. Esto de alguna u otra manera me está indicando esta situación de una libertad a la persona, que no sea hecha legalmente y por una autoridad competente, que estoy diciendo un juez. ¿Qué busca el habeas corpus? En realidad proteger a los habitantes de la nación sobre aquellas aprehensiones, arrestos o detenciones ilegales. Es decir, que se produzca o prolongue una privación de libertad si no hay un motivo legal que así lo justifique. A través de la acción del habeas corpus se inicia un proceso el cual debe ser breve y rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a las circunstancias tal vez sea la posibilidad de resolverse dentro de las 12, 24, 36 horas. Es un proceso que tendrá por objetivo verificar si existe la perturbación a la libertad física o ambulatoria de una persona, y también me refiero a una persona que puede estar en prisión domiciliaria, en este caso que pueda sufrir esté afectado un arresto arbitrario. Estamos hablando siempre de la ilegitimidad, amenazas que son ilegítimas a la libertad o restricciones a la libertad u otras cosas. Si la privación de la libertad resulta ilegítima, entonces el juez que entienda en esta presentación de habeas corpus inmediatamente va a hacer cesar dicha perturbación, es decir, le dará la libertad. Existen distintas clases de habeas corpus. Yo mencionaré algunas que son las más utilizadas o las tradicionales o las que se conocen más comúnmente. Por ejemplo, hablemos del habeas corpus clásico reparador, el cual está utilizándose para hacer cesar la detención ilegal, detención sin una orden judicial. Esto también tiene sus cuestiones relativas. No quiero ejemplificar a los efectos de no confundir un poco a los que me están escuchando, pero no se olviden que, por ejemplo, tenemos la palabra aprehensión dentro de lo que son los códigos de procedimiento, y la aprehensión la realiza la policía, teniendo en cuenta que es una facultad, es una atribución que le da el propio código de procedimiento. Y el código de procedimiento en lo penal no deja de ser ni más ni menos que una ley. Luego tenemos el habeas corpus preventivo. Este se utiliza para cuando hay una amenaza real e inminente contra la libertad física ambulatoria de una persona. Es decir, podría llegar a haber una orden de detención, un arresto ilegal que está pronta a ejecutarse. Estas son cuestiones especulativas, pero que más o menos lo daremos con ese ejemplo. El habeas corpus correctivo. Esto se utiliza a favor de personas detenidas en forma legal. Fíjense que acá cambia la situación de un individuo privado de su libertad, porque estamos hablando de que la privación de la libertad es legal, pero acá lo que se va a tratar de hacer es corregir algunas condiciones de esa detención. No sé, el ejemplo que puede darse es cuando una persona está en un lugar, en una celda, donde esa celda tal vez, si yo estoy haciendo un ejemplo generalizado, tiene mucha humedad y resulta de que tiene una enfermedad en los huesos, que artrosis o algo por el estilo, que lo tiene que mantener en un lugar seco. Esto se agravaría y entonces
estaríamos hablando de una condición distinta, un traslado o alguna cosa de esa naturaleza. Luego tenemos el habeas corpus restringido. Esto se utiliza para aquellos casos en que hay una perturbación en el derecho ambulatorio de locomoción, sin llegar a la privación de la libertad. Acá estamos hablando cuando existe algún seguimiento, alguna vigilancia, donde probablemente no se lo esté dejando entrar a trabajar. Bueno, este es el punto por el cual se presenta. Otro de ellos es el habeas corpus colectivo. En realidad estamos hablando de que hay organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, dedicadas a derechos humanos o alguna otra organización de esta naturaleza, donde habiendo un grupo, lo que hoy vulgarmente se lo conoce como colectivo, donde se encuentran en una situación de las que mencioné precedentemente en los ejemplos anteriores, entonces se presenta precisamente, valga la redundancia, un habeas corpus de esta naturaleza. Tenemos el que se llama habeas corpus pronto despacho. Este es muy poco común, pero también existe la posibilidad de presentar. Estamos hablando en situaciones donde tal vez un individuo ya está con la firma de su libertad dentro del expediente, dentro de la causa, porque ya finalizó su tiempo de condena y se están demorando en realizar a lo mejor las diligencias al respecto. Entonces se presentaría un pronto despacho en cuanto al habeas corpus. El habeas corpus particular, este sí es más llamativo. Estamos hablando que estamos presentando no ante la autoridad competente, ante la privación ilegítima de la libertad, a lo mejor en cuanto a estar en una unidad penitenciaria o en una, llamémosle, en una comisaría detenido. No, esto es, por ejemplo, si alguien está en un hospital, en un neuropsiquiátrico, en un manicomio, que se dice vulgarmente, tal vez esté dentro de esa institución porque tiene declarada por intermedio de un juzgado por insanía, y entonces bueno, puede haber existido alguna situación irregular, o que piensen que hay una situación irregular, entonces se solicita la orden de salir por intermedio del habeas corpus, en este caso que es particular. Con esto voy a ir hablando algunos pequeños antecedentes sobre el habeas corpus. Ya les dije que en nuestro país estaba dentro, no como habeas corpus propiamente dicho, pero sí en cuanto a la libertad de las personas, estaba en el artículo 18 desde el año 1853, que es el nacimiento de nuestra Constitución. Pero independientemente de eso, por primera vez fue legislado en el 1863, que está en una ley que es conocida por los abogados, que es la famosa Ley 48 en su artículo 20. Después, con el tiempo, fue regulado con un poco más de detalles dentro del Código de Procedimiento en lo Criminal de la capital, y y en la actualidad, bajo una ley que es la 23.098, que fue dictada, sancionada en 1984, esa fue lo que hoy por hoy está vigente. A pesar de que ya estaba considerado como jerarquía constitucional, como les dije recién, en el artículo 18, dentro de la reforma que se hizo de la Constitución de Argentina en el año 1994, fue incorporado el habeas corpus, propiamente dicho, al texto de la Constitución Nacional, a través del artículo 43, junto con lo que se lo conoce con el amparo, y que también tenemos el habeas datas. Son acciones expeditas, que se dicen, rápidas. Algo importante que quiero hacerle mención, digo, no hace falta que un abogado presente un habeas corpus. Acá, tanto la persona que se sienta agraviada como cualquier otro sujeto en su favor pueden presentar la acción o la denuncia de habeas corpus ante el juez competente. Ahí donde va a solicitar, no sé, la inmediata puesta en libertad de la persona, o el cese de aquellas amenazas, o los hostigamientos o persecuciones que reciba, o tal vez aquel mejoramiento que estamos pidiendo con respecto a condiciones carcelarias, esto según lo que corresponda. Yo, en lo particular, sugiero que no se haga una presentación de habeas por presentar, porque en definitiva esto lo que va a lograr, para algunos casos, sí,
la inmediata libertad, pero para otros casos lo que hacemos es extender los plazos que estamos dentro de las causas que se están dirimiendo en ese momento. Los habeas pueden presentarse por escrito, también pueden presentarse de manera verbal, esto ante el juez de turno, no tiene necesidad de ningún tipo de formalismo, con la sola mención de que pongamos el nombre, el domicilio, quién es el que va a ser el denunciante, las cuestiones que los está afectando como acto lesivo, esto que lo indica la ley, ¿no? La 23.098. Si se hace en forma verbal, obviamente estamos hablando de que se hace ante una autoridad judicial y la autoridad judicial labrará un acta y ese acta va a tener como cuerpo de habeas corpus. Todos los días y en todos los horarios son hábiles para presentar una denuncia de habeas corpus, inclusive fuera de lo que son los horarios laborales de los juzgados. Por eso nos vamos a encontrar, o deberían estar, personal de guardia o tal vez en algún cartel que sea visible, donde debe presentarse e informar o contactarse con el juez que está de turno. Esto lo digo desde el punto de vista que durante las 24 horas del día hay un juez de turno para resolver un habeas corpus o recibir un habeas corpus. Una vez que se reciba esta denuncia de habeas corpus, el juez va a ordenar a las autoridades que se presente la persona que está detenida, obviamente. Esto estamos hablando dentro de lo que es la ley. Muchas veces lo que estamos diciendo es, en la práctica, no es que existan estas famosas audiencias donde va a estar ante el juez que se pida el pronto despacho, el habeas corpus, a la persona que se encuentra privada de su libertad. Muchas veces esto no ocurre y se resuelve directamente por escrito. El Código de Procedimiento en lo penal contempla el habeas corpus y dice cuándo va a proceder esta situación, es decir, cuando se produzcan acciones u omisiones que pueden ser de modo inminente, actuales, ilegales, arbitrarias. Esto donde causare algún tipo de restricción o una amenaza a la libertad de la persona se puede presentar. En el Código Procesal actual, ¿por qué digo actual? Porque fue modificado hace muchos años y antiguamente se utilizaba mucho como recurso, y los códigos de procedimiento en lo penal ya tienen sus recursos propios. Entonces el habeas corpus es una alternativa, como una suerte de excepción. Se pueden presentar esta acción, se puede presentar contra una prisión preventiva que no se haya respetado disposiciones constitucionales, o toda aquella que pueda regular en la materia del Código de Procedimiento. Por ejemplo, no nos olvidemos que hay un artículo dentro del Código de Procedimiento donde dice que todos los imputados permanecerán en libertad durante la sustanciación del proceso penal. Ahora, esto en tanto y en cuanto no exista previstos o supuestos dentro de la ley que decidan lo contrario. Entonces, esta situación la va a dirimir la autoridad competente, es decir, un juez, en este caso estamos hablando. Entonces, estas son presentaciones. Se puede presentar un habeas corpus ante una desaparición forzada de personas. Esto si se considera alguna cuestión ilegal o arbitraria, los efectos de que proceda lo que es el habeas corpus. O una prisión preventiva, como les dije, si por ejemplo fue dictada imputándole 2 veces el mismo delito. Esto sería la violación de otra garantía constitucional conocida con el nombre en latín non bis in idem, o contra una persona que haya tenido sobre ese delito una amnistía o un indulto previamente. O tal vez se ve a prima facie que la acción está prescripta, o ante materia contravencional. También puede proceder ante excarcelaciones o exhibiciones de prisión donde se le imputó algo a la persona y se le negó el derecho de la excarcelación. En este caso estaríamos haciéndolo funcionar como una suerte de recurso. Y esta suerte de recurso, ¿a quién va? Y bueno, por lo general todo recurso
también está orientado a que lo resuelva el órgano superior, es decir, lo que se conoce vulgarmente en derecho, la alzada. Entonces, en este caso, si estamos hablando de que se produce ante un juez o un tribunal, va a intervenir en la Cámara de Garantías departamental. O en este caso también puede ser que se le presente ante el Tribunal de Casación. Todo dependerá de la situación. Los habeas corpus deben contener ciertas cuestiones que lo hacen, eh, lo pueden rechazar bajo la inadmisibilidad. Es decir, si yo no pongo un habeas corpus, por más sencillo que sea y por más que fuese informal, los motivos por el cual se sustente el agravio. Si yo no digo de que está privado de su libertad porque sí, entonces evidentemente puede llegar a rechazarse. No se va a admitir una recusación ante el juez que decida sobre el habeas corpus y, y se va a resolver en virtud a esa situación y va a ordenar el habeas corpus. No nos olvidemos que una vez que uno presenta una actitud una acción de esta naturaleza, va a quedar a disposición del juez que tome el habeas corpus y va a retrasar, como dije hace un momento, va a retrasar las causas. Entonces, si se realizara una audiencia en cuanto a esta situación que dispone la ley, entonces se verá con el informe que presente la autoridad que lo tenga en su poder o quien fuese, y si no, porque tenga algún impedimento, llámese físico, se podrá autorizar a algún familiar o persona de su confianza para que lo vea. Así que digo entonces que la resolución que pueda recaer sobre un habeas corpus puede ser impugnada ante la Cámara de Apelación o ante el Tribunal de Casación de acuerdo a la situación que se hubiese originado en dichas cámaras. Bien, yo espero que este vídeo les permita medianamente entender, comprender cómo funciona un pedido de habeas corpus. Les agradezco su atención y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Gracias, buenos días.